no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Nos da Enséñame una a felicidad el poder buscar, estar con todos ustedes. muéstrate al que te Eh, busca, y me que no puedo gustaría que buscarte si empezáramos no me enseñas el con camino. un credo. Esto es de un teólogo Y conocido, no es un puedo teólogo de origen encontrarte, metodista, es verdad. y no Es puedo un encontrarte teólogo y historiador cubano, Justo si no te González, haces usualmente presente. muy reconocido en el ámbito de la historia de la iglesia. Y voy a compartir con Y ustedes yo te am, este buscaré. credo que me gustaría que lo podríamos decir todos juntos. A ver, Deseándote, te desearé, buscándote. ok, a ver si, a ver, ¿lo podemos decir todos? Yo Creemos en te el reino venidero, buscaré. día de la gran fiesta, cuando todos los colores de la Amándote, creación se unirán en un arco iris de armonía, te cuando amaré, todos los pueblos de la tierra se unirán en encontrándote. un banquete de alegría, cuando todas las lenguas del universo se Enséñame a unirán en un buscarte. coro de alabanza. Y porque creemos, nos comprometemos a creer por los que no creen, a amar por los que no aman, a soñar por los que no sueñan, hasta que lo que esperamos se torne realidad. Bien, les indicaba que es para mí un gusto estar con ustedes. Hoy estamos haciendo en realidad un resumen de la unidad uno y la unidad 2 temático. Yo sé que varios de ustedes hasta el día de ayer han trabajado hasta el cuestionario, a ver, eh, hasta el cuestionario número 9, ¿cierto? Este, pues ahora voy a pedirles a todos ustedes que vayan avanzando hasta el cuestionario 13, porque ya a partir de la siguiente clase que tendremos, vamos a trabajar ahora la unidad 3, que es misión anglicana. Y tenemos como invitada a la reverenda Loida. La reverenda Loida estará con nosotros. Es Loida Sartiñaz. Ella es presbítera de la Iglesia Episcopal de Colombia. Es cubana, es teóloga, profesora de la Universidad, eh, a ver, ¿cómo se llama? Javeriana, muy reconocida en el ámbito académico, y ella va a compartir el próximo, ahora ahí sí tenemos, ella tiene una dificultad que haya sido viernes, entonces me pidió que sea el jueves. El jueves siguiente, no viernes, separen su tiempo. Este jueves que viene, a las 8 de la noche, hora México, tendremos una ponencia de ella sobre las 5 marcas de la misión. La reverenda Loida estará con nosotros entonces este jueves a las 8 de la noche, hora México,
con el tema de las 5 marcas de la misión. Hoy entonces vamos a hacer un resumen. Les he preparado un material. Voy a entregarles vía el grupo WhatsApp el material. Entonces, hoy voy a hacer un pequeño resumen hasta cierto punto de la unidad 1 y unidad 2 temático que hemos trabajado. Y luego me va a agradar muchísimo que podamos interactuar entre todos nosotros a partir de lo que significa la espiritualidad en la vida de la iglesia anglicana. Con esto, ¿qué cosa quiero decir? Culminado la tercera unidad, que tiene que ver con la misión de la iglesia, y vamos a tener gente muy interesante con nosotros. Está tanto la reverenda Loida, está viniendo también con nosotros otro obispo de Brasil que va a compartir con nosotros. Estamos invitando a la primada de la Iglesia de Brasil, la obispa Basoto, que también va a participar con nosotros, pero con una conferencia el 21 de octubre. Vayan separando su tiempo. Sábado a las, sería más o menos a las 9 de la mañana, posiblemente, creo que va a ser 9 o 10 de la mañana, pero va a ser hora y media, sábado, y vamos a tener una conferencia que se va a llamar este, La Comunión Anglicana y los desafíos actuales frente a la ética social. Y va a estar con nosotros, ya está confirmado, el reverendo doctor Juan Oliver. Va a estar con nosotros, Dios mediante, la primada de Brasil, la reverenda Basoto. Posiblemente tengamos invitado otro obispo más de México, estamos en confirmación, y nuestro obispo Julio, que van a entrar a un diálogo sobre estos desafíos éticos sociales primordiales en América Latina, cómo lo podemos afrontar desde la identidad anglicana. Esta conferencia que vamos a tener, y va a ser una conferencia que a veces lo vamos a hacer 1 o 2 veces al año, se van a llamar conferencias Desmond Tutu. Entonces, es una conferencia que se dicta invitando a obispos que puedan con nosotros hacer una reflexión más desde el punto más ético y sobre temas quizás espinosos, pero interesantes para avanzar y tratar. Entonces, el programa de la unidad 3 de la misión de la iglesia va a culminar hasta el último viernes del mes de noviembre. Pasado este mes, más o menos primera semana de diciembre, vamos a fijar la fecha. Con el padre John tenemos que reunirnos como comisión de ministerio y elaborar un examen para aquellos que están cumpliendo el proceso canónico ministerial y para aquellos que quizás están interesados en tener una certificación nuestra del instituto y de la diócesis, tendrían que responder el desarrollo de este cuestionario que lo vamos a organizar en su momento. Así que tenemos mucha tarea, Padre John. Pero yo creo que está siendo muy enriquecido estos viernes. Esperamos que esto llene, complemente su comprensión teológica, pastoral eh, y eclesial, y podamos ver de muchos de ustedes entonces una percepción mucho más amplia. Pues entonces me permito a ustedes con la alegría de poder empezar y si no antes con una oración en esta oportunidad, pediría nuevamente al Padre John, por favor, que nos pueda dirigir con una palabra de oración. Buenas noches a todos. Oremos. Señor de la creación, te damos gracias por las obras mágicas que
están en todo nuestro entorno. Especialmente damos gracias por la tecnología moderna que nos permite reunirnos por este medio. Pedimos que estés presente en nuestras deliberaciones para que podamos aprovechar de este paso breve de nuestro día. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. Y con ustedes entonces voy a presentarles ahora en esta noche. A ver, yo tengo aquí la presentación. Permítanme. Ok. Ujú. Ok, ya lo tengo. Lo ven, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Como digo, este es un resumen y permítanme a ustedes hacer un resumen de la unidad uno y la unidad 2. Traten de tomar mucha atención a esta presentación porque es la clave, porque usualmente el examen que hacemos sobre el tema de estudios anglicanos en realidad no tanto es, digamos, una cuestión teórica del tema, sino por sobre todo es una cuestión reflexiva. Entonces vamos a plantear muchos aspectos de la cual hoy es sumamente importante que puedan considerarlo. Eh, Se ha tratado dos unidades, espiritualidad anglicana y la unidad 2, la vida de la iglesia anglicana. Ante eso, entonces, permítame presentarles la siguiente. Ah, hay posibles entradas para poder indicar cuál es el principio generador. Yo asumo esta primera entrada. Como digo, muy en párrafo en la parte de abajo, dice, algunos teologizantes podrían sugerirnos acorde a sus propios intereses confesionales, que los hay en la iglesia anglicana, sino también por perspectivas históricas del hecho anglicano, hablar de otras entradas, de lo que denomino la puerta o el principio generador. Por ejemplo, podría ser para algunos dentro de la comunión, la preeminencia de las sagradas escrituras como herencia reformada, ¿no? Para otros puede ser la idea de la vía media como el principio generador del ser anglicano. Ah, Esta vía media que vincula la escritura, la razón y la tradición. Para algunos de repente es el cuadrilátero del Lambert, eh, ese ese criterio de la Sagrada Escritura, el credo, los sacramentos y el episcopado histórico. Inclusive para otros, alguna vez lo escuché por ahí, decía, bueno, lo que define ser anglicano es el libro de oración común, el LOC, ¿no? Eh, y quizás para unos hasta los instrumentos de unidad. No, 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 lo que define ser anglicano es el obispo, el arzobispo de Canterbury, o quizás la reunión de los primados, en fin. Permítanme a ustedes, y esta es una perspectiva personal, no tienen que pensar exactamente igual que yo, pero pienso yo que el principio anglicano generador, en mi opinión, y está en función a entender la situación histórica de cómo surge la iglesia anglicana desde un punto de vista de su contexto social, cultural, de contradicción religiosa, de confrontación de pensamientos e ideas, de guerras religiosas inclusive. Entonces, como digo aquí,
contener una resuelta contradicción de conflicto entre vertientes de pensamiento, tanto al exterior como al interior de la eclesialidad anglicana, que se forja en la historia desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI y su entorno, por cierto, conflictivo, sociopolítico, ocasionó en muchos casos definir fronteras confesionales, ¿no? Por ejemplo, para los luteranos en el escenario de la iglesia regional en Alemania, significó, por ejemplo, una definición confesional, documentos y tratados que de alguna manera deslindaban, por ejemplo, confesionalmente y teológicamente, digamos, con la iglesia romana. Entonces, algunos elaboraron fronteras de confesión, ¿no? Zwinglio, Calvino y cada uno en los países dados, de estos países que eran iglesias regionales, tomaron decisiones confesionales. Entonces ustedes pueden darse cuenta que Calvino, pues para cierta parte de Suiza sin duda es sumamente importante, o para ciertos alemanes Lutero, si no prusianos y si no, pues ciertos inmigrantes de raíces alemanas, ¿no? O también nórdicas, ¿no? Sin embargo, es interesante, y esto no lo digo solamente yo, lo dicen muchos historiadores en la vertiente de nuestra iglesia. En nuestro caso fue más bien una contención, el cómo contener las diferencias a partir de lo que es posible estar juntos, ¿no? O sea, cómo yo construyo una contención, porque muy bien pudo haberse diseminado la expresión eclesiástica inglesa. Eso ocurrió en Alemania, por ejemplo. No solamente surgió un modelo congregacionalista luterano, otro modelo con los nórdicos fue episcopal, inclusive la reconstrucción de los poderes eclesiásticos, la suerte de, digamos, no ser católico romano era prácticamente una decisión dada, no solamente de teólogos, sino inclusive de poderes políticos, porque era una maraña conjunta. Frente a eso, más bien, en la iglesia anglicana, y como todos ustedes saben, se construye una contención para, en lo posible, estar juntos. Y por lo tanto, si tú construyes una contención, algunos, entonces, el de cómo las diferencias pueden contenerse, solo era posible a partir de aspectos que podían definirse esenciales, ¿no? Si en lo esencial nos podemos juntar y en lo demás podemos diferir, creo que entonces es posible la convivencia, ¿no? Pero si soy riguroso no solo en lo esencial, sino en lo secundario, definitivamente entonces tengo que armar toda una expresión confesional teológica que definitivamente uno pueda decir qué cosa soy yo y qué cosa es la Iglesia romana. Ante esto, entonces, habría que recurrir a uno de los instrumentos más sencillos e esenciales en el cristianismo primitivo. Y en el cristianismo primitivo entonces había justamente el principio, un principio fundamental que se llamaba lex orandi, lex credendi, lex vivendi. La idea era la ley de lo que se ora, es la ley de lo que se cree y es la ley de lo que se vive. Este es un principio cristiano muy antiguo, porque antes que la iglesia primitiva tuviera inclusive un credo común, inclusive el canon bíblico, antes de todo esto, por sobre todo existía este principio.
Y este principio entonces determinaba, por ejemplo, la importancia de una iglesia orante y celebrante. Si ustedes se van a dar cuenta, entonces, no en vano el LOC, el libro de oración común para nosotros, tiene importancia. Ahora, aclaremos, el libro de oración común tiene importancia no en cuanto a las rúbricas ni en cuanto a la letra de lo litúrgico, que es importante por ciento, sino porque el libro de oración común generó, digamos, ese encuentro de ser iglesia orante y celebrante como principio de comunión, donde todos y todas se encontraban celebrando a Jesús. Este principio, lex orandi, lex credendi, lex vivendi, inclusive se utilizó como principio para definir qué libros de la Biblia deberían estar en el canon bíblico. A partir de este principio también se estableció el credo, ¿no? Porque entonces es a partir de la experiencia del pueblo que ora y alaba, el que estaba en las catacumbas, justamente la imagen así la tienen, es decir, se reunían, celebraban, se encontraban a partir del testimonio de los primeros discípulos de Jesús, los primeros, digamos, testimonios directos de del encontrarse con Jesús. Entonces, mantener esa riqueza de pensamiento, esa riqueza de, digamos, del celebrar, de encontrarse, de orar, el de que, como dice la escritura, ¿no? El que se reunían cada primer día de la semana, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no nos reunimos el sábado? Que podría ser, digamos, la fidedigna interpretación de lo que puede el Antiguo Testamento invitarnos a hacer. ¿Por qué primer día de la semana? Es que eso era el ex vivendis de la iglesia primitiva. Y a partir de ahí hemos hecho nosotros de esto, entonces, la eclesialidad del domingo, ¿cierto? La liturgia mayor. Esto es muy interesante porque entonces nos lleva a varias cosas importantes. El principio anglicano generador, por lo tanto, toma en cuenta algo sustancial. Y lo sustancial es el encuentro con el otro y la otra. Por eso, si ustedes se van a dar cuenta, una de las características del anglicano es que es un gran motivador del encuentro. Puede haber diferencias, somos sumamente tolerantes en muchos aspectos. Hasta podríamos, si ustedes van a verlo más adelante, que nuestra vocación es una vocación por la unidad, es una vocación por la sinodalidad, es una vocación para andar con el otro, aunque piense diferente, una vocación inclusive de la pluralidad, vivir en la pluralidad, porque es regresar a lo primigenio de ser iglesia, la iglesia primitiva. No es la literalidad del texto bíblico, que viene como parte también de esa herencia apostólica que ustedes han dicho y lo hemos visto en nuestras unidades. Somos una comunidad que definitivamente, digamos, valoramos el lugar que tienen las Sagradas Escrituras como una revelación en cuanto a salvación. Eso es muy claro y es muy evidente, y sobre todo si venimos de alguna manera como efecto de la Reforma. Pero había un antes de todo esto, un antes, y ese un antes era cómo yo puedo juntar a todos estos que muy bien podrían haber desatado un gran conflicto social y político en el mundo inglés y, y, y en el mundo británico. Entonces, cómo yo puedo entonces hacer un elemento de contención? Y si no es sino a partir justamente
a partir justamente de lo que es lo más esencial. Y lo esencial es el estar juntos para orar, ¿no? El estar juntos para orar. Y esa oración que no es sino una actitud orante, es justamente la importancia generadora de ser anglicano. Y admirado, ¿ah? Admirado por otras eclesiologías. Por lo tanto, y ahí voy al siguiente punto que quiero con ustedes compartir. Por lo tanto, eh, ese encuentro del orante, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿y dónde pongo los límites? Pues es desafiante, ¿no? Es un riesgo el vivir ese encuentro del orante. Eso de que, mira, ya tú lees y tienes una hermenéutica de la Biblia, sí, me parece bien. Tú tienes una interpretación de la tradición de esta manera, me parece bien. Tú tienes una racionalidad hermenéutica de tal parábola, yo la leo de otra manera, pero tú y yo nos juntamos en algo que es esencial, en orar. Finalmente nos arrodillamos tú y yo y clamamos a este Señor verdadero. Ok, ese convivir que aparentemente es tan trivial y aparentemente es tan, digamos, difuso, porque muchos dirán, vaya, qué difuso es esto. Pues ahí es donde se encuentra el lugar de la espiritualidad de la vía media. Ok, entonces, regresando un poquito antes, yo no voy a entender la vía media si primero no entiendo la lex orandi, les credendi, les vivendi. Es decir, si para mí lo esencial es estar junto con, a pesar inclusive que no pensemos igual. Por lo tanto, entonces, la importancia de la vía media no es tanto esa relación dialéctica de las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y la razón para que yo lo entienda, sino para entender al otro que está conmigo. Por eso digo y explico aquí en la presentación, la audacia espiritual justamente consiste en ser acompañantes descalzos, sin protagonismos. Somos uno más del encuentro orante. No sé si eso ustedes se han dado cuenta. Cuando estamos, por ejemplo, en una celebración dominical y cuando oramos, cerramos los ojos o levantamos los ojos al cielo, sea que seamos presbíteros, sea que seamos diáconos, sea el obispo o sea el niño que está llegando a la parroquia y cierra sus ojos, somos iguales. Somos finalmente seres en un encuentro donde el único dueño de la escucha es Dios. Y justamente esa es la idea del encuentro orante, donde en medio de la economía, se llama la economía de la salvación universal, ¿no? Estamos en todo un tiempo escatológico donde se va a realizar, digamos, todos los conceptos o signos de salvación, en fin, donde somos finalmente simples transeúntes, como peregrinos, ¿cierto? ¿Recuerdan la palabra de ser peregrino? Somos peregrinos en este mundo. Como todos y todas nos detenemos para descansar y rehacer fuerzas. Miren, para mí, a veces eso es muy interesante para un anglicano cuando ve a un hermano pecar, por ejemplo. Nosotros utilizamos el término pecar, pero el término pecar puede solamente hacer un énfasis de culpabilidad. ¿Qué les parece si también lo hablamos de otra manera, como peregrinos en el camino? A veces nos detenemos, las circunstancias, o yo, o mis fragilidades, o mis oscuridades, me detienen. Ahora, para mí es claro el texto cuando la Escritura dice que todo nos viene para bien al creyente. Es decir, aún
tus estados contradictorios, los momentos más difíciles de tu vida, aún la situación de pecado, como dicen muchos pastores y lo hablan y lo enfatizan tanto, en realidad es una oportunidad para rehacer fuerzas, para retomar el camino, es decir, para descansar en la confianza de esa fe que nos reaviva. Entonces, muchos de nosotros los peregrinos andamos en este mundo, nos confrontamos ante los conflictos de la sociedad, del sistema que vive, pero también de las circunstancias de las cuales somos nosotros responsables. Pero como peregrinos entonces nos detenemos, rehacemos fuerzas, pero retomamos con claridad nuestro camino, como dice Hebreos, ¿no? Añoramos esa patria nueva. Yo lo interpreto como la tierra nueva, ¿no? Como dice Hebreos. Convencidos que lo mínimo que le ocurra puede alimentar su oración en la triada famosa paulina, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, ¿no? Entonces, todo te alimenta, aún tus propios errores, aún tus propias contradicciones, aún tus pocas pequeñeces. Eso, todo aquello, alimenta tu ser orante, el orar, el encontrarte con Dios. Y justamente para eso, para caminar juntos, para vivir ese momento que inclusive el Evangelio nos dice que cuando quieres orar, anda, busca tú en secreto y encuéntrate. Ese concepto de secreto es más allá de que buscar un lugar donde nadie, donde no haya bulla o que alguien diga algo, más allá de encontrar eso, es encontrarte en la intimidad de justamente de este aspecto. ¿En qué? En andar con la palabra de la mano, la Sagrada Escritura, en valorar la fuente contemplativa de la sabiduría cristiana. Esa es la tradición apostólica. La tradición apostólica es sabiduría cristiana. Así lo vemos nosotros. Y actúa desde el paso de su camino, desde quienes lo acompañan y hacia dónde va con los demás. Ese es el concepto de la razón. Yo racionalizo dónde estoy, con quién estoy y para dónde voy. Entonces, por lo tanto, esta famosa triada que nosotros tenemos, basada en la vía media, en realidad es relacional con el otro, porque andamos con el otro en un concepto de amor orante. O sea, oramos, no como la oración que hace el fariseo junto al lado de la viuda, donde dice, Señor, eh, ¿tú vas a escuchar a esa mujer? ¿No? Yo soy mejor que ella, ¿no? No, el amor orante es aquella que inclusive Dios escucha al más sencillo, al que es la contradicción de la vida. A él, el Señor lo escucha y eso es lo que nosotros llamamos gracia. Y no sé si ustedes recuerdan, empezamos hablando con el tema de la justificación por la gracia, que es un elemento detonante. La herencia que recibimos de la Reforma tiene que ver con este aspecto de ser que nuestra actitud orante es una actitud basada no en la justicia, no en lo correcto, no en hacer las cosas correctamente, sino en el amor, en el vivir con los demás, el andar con los demás, inclusive el acompañar a los demás desde esta triada y desde la concepción de que de repente hay aspectos donde no van a tener tanta importancia, porque tiene más importancia andar con la persona y por eso ubico la vía media como un escenario relacional para con el otro. Más que tener una percepción, digamos, de una posición de tomar lo mejor de lo demás, es tomar lo mejor, inclusive de aquel que no está de acuerdo conmigo, pero para estar juntos. Recuerden, el principio
que les había dicho, ¿no? El principio generador anglicano. Frente a eso, entonces, ahora sí, podemos pasar a un aspecto que termina siendo detonante. Frente a estos dos criterios, ya hemos hablado de todo lo que estamos hablando tiene que ver con espiritualidad, pero también ahora tiene que ver con la vida de la iglesia, porque todo eso tiene un resultado. Y es la vocación anglicana. Ustedes dirán, ¿por la unidad? No, por la diversidad. Así es importante. Es interesante que este teólogo y sacerdote anglicano Thomas Mackenzie, en su libro El Camino Anglicano, él un poquito, digamos, supera la idea de, digamos, que se tiene de solamente la iglesia alta, la iglesia baja, más bien hace una descripción mucho más amplia y curiosamente existente en nuestra comunión, donde, por ejemplo, ustedes van a ver la famosa rosa anglicana, que en su momento también lo vamos a dialogar, pero que de alguna manera indica, por ejemplo, uno puede ser, digamos, de experiencia muy ortodoxa o también entiendes en el otro lado desde una experiencia muy carismática. Algunos pueden ser muy místicos en su experiencia personal, inclusive eclesial, parroquias, y otros pueden ser muy activistas, entonces comprometidos socialmente, han ingresado como prioridad de este camino. Algunos son de unas raíces más protestantes, evangélicas, y a otros son de corte más católico. Algunos son conservadores en varios temas y otros son liberales en otros temas. Y últimamente me he dado cuenta que hay muchas personas que más allá de llamarlos liberales, podría llamarlos mejor progresistas en varios temas y en otros temas son también a la vez conservadores. Entonces, esta pluralidad, digamos, de la vocación del ser anglicano es una invitación porque es una suerte de vivir con la diversidad. Y es aquí lo digo en las letras más grandes, que nos detenemos y reandamos. Es como un lugar en Perú, digamos, cuando el chasqui, es decir, el mensajero del Inca, tenía que viajar del Cusco a la costa peruana, que era surcar por toda la cordillera, que estamos hablando de montañas de más de 3.500 metros y miles de kilómetros, entre el camino de Cusco a Lima habían unos, se llamaban chulpas, eran como una especie de casitas donde ellos podían llegar, había alimentación, había agua, era un lugar de reposo para retomar el camino, para andar. De alguna manera, esto es lo que quiero decir, la vocación anglicana por la diversidad es una expresión que quiero señalar para definir lo que es la iglesia, porque entonces sí la iglesia tiene un lugar, porque es ahí donde nos detenemos y es desde ahí donde reandamos. La iglesia entonces es una comunidad hermenéutica, es decir, interpreta la vida del aprendizaje para vivir en diversidad, tomando en cuenta que Jesús es camino, aventura y riesgo. Entonces, sí, yo definitivamente creo que la iglesia tiene un lugar y debería ser un lugar donde podamos tener no solamente acogida, donde deberíamos también recibir ante la sed de las contradicciones del mundo, las respuestas adecuadas para mirar el mundo, para verlo, para contemplarlo, para juzgarlo y para actuar, ¿no? Entonces, esa comunidad hermenéutica de aprendizaje es un desafío en la idea, por sobre todo si se vive en la diversidad. Aquí ustedes pueden tener
una explicación de un teólogo que dice: la reforma inglesa del siglo XVI había producido tres partidos o tendencias en la iglesia anglicana de Inglaterra: el partido amplio de la iglesia, el partido de la iglesia alta y el partido de la iglesia baja. La iglesia alta fue revivida en el siglo XIX por el movimiento de Oxford. Los anglo-católicos buscaron restaurar elementos teológicos y litúrgicos de la iglesia británica pre-reforma. Usaron imágenes, velas, crucifijo, incienso, agua bendita, invocación a los santos y escuchada confesión. Fueron vitales en el resurgimiento de las órdenes monásticas anglicanas. La iglesia baja fue preparada por la simplicidad de la ceremonia litúrgica y el espíritu evangélico de evangelización. Teológicamente eran protestantes clásicos, reconociendo ciertos elementos católicos como los sacramentos y el obispo histórico. Los anglo-evangélicos fueron en general responsables del renacimiento evangélico en Inglaterra y otros países, con una gran preocupación misionera. La amplia iglesia, que es uno de los partidos que existieron, era en un principio un grupo minoritario, pero muy influyente debido a sus posturas moderadas. Siempre han sido fieles al equilibrio entre el ritualismo anglo-católico y la exposición evangélica. Hoy, una buena parte de nuestras parroquias puede decirse que encaja en la amplia iglesia. El anglicanismo también se caracteriza por su flexibilidad teológica. Al ser una iglesia no confesional, los anglicanos tienen permitido discrepar en asuntos no esenciales de nuestra fe, como se describe en los credos históricos. Tampoco tenemos un teólogo virtuoso o un gran reformador centrado en el cual sacamos nuestra teología. Al contrario, valoramos inclusive los escritos de grandes hombres y mujeres cristianos, y no necesariamente anglicanos, a lo largo de la historia de la iglesia. El llamado trípode escritura, tradición y razón es el núcleo de cómo se hace la teología anglicana. Simboliza que estos tres elementos deben estar en constante equilibrio para entender lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Aquí luego paso a una siguiente vocación en razón a lo que hemos dicho, cuál es el principio generador, y por otro lado hemos indicado en qué consiste el convivir en la diversidad a partir de la triada, ¿no? Y decimos que así como tenemos una vocación por la diversidad, tenemos una vocación anglicana por la unidad. Esta famosa, digamos, la famosa, digamos, llamado de estos 4 puntos, que ustedes lo pueden inclusive leer en el libro de oración común en la página 771, justamente el cuadrilátero de Lambeth, nos ayuda a entender en realidad que el cuadrilátero de Lambeth se originó para establecer un vínculo ecuménico. Es decir, la gran preocupación era cuál era el aspecto mínimo que podemos tener para vincularnos con las catolicidades en el mundo, tanto occidental como oriental, y con los otros y otras cristianos. Frente a eso, ha sido un teólogo americano que hizo una propuesta, y esta propuesta se estableció finalmente como un principio en la vocación anglicana por la unidad. A partir de estos 4 elementos se establece un vínculo ecuménico que en el día de hoy se desarrolla a través de muchos comités ecuménicos de diálogo con la Iglesia Católica Romana, con la Iglesia del Oriente, con las iglesias de corte protestante y con la diversidad de comunidades cristianas. ¿Y cuáles son estas? Primero,
que las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento contiene todo lo necesario para la salvación, como lo dice el artículo 6 de los 39 artículos, y como regla y norma definitiva de la fe. Esto es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, no se está diciendo que las Sagradas Escrituras es el vandemenkum de, digamos, de todo lo que concierne a varios aspectos de la ética. Lo que están diciendo es que las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento contiene todo lo necesario para el concepto de salvación. En lo demás, justamente podemos tener muchas diferencias y acercamientos, sobre todo en temas éticos morales, ¿no? El otro aspecto esencial, es decir, de entre los sacramentos, lo mínimo que podríamos considerar como una relación ecuménica con el otro y la otra, es en función a los dos sacramentos ordenados por Cristo mismo, por lo menos que la otra institución cristiana entonces cree en el bautismo y cena del Señor, o lo que nosotros también le llamamos Eucaristía, por lo tanto deben ser administrados con el uso indefectible de las palabras de su institución hecha por Cristo y los elementos ordenados por él. Otro aspecto mínimo de relacionamiento ecuménico con otros es dos credos esenciales, el credo apostólico y el credo niceno. Hay otros credos, está el Atanasio también, miren que es tan importante, pero por lo menos, si ustedes se van a dar cuenta, es el esfuerzo de una vinculación ecuménica en la expresión mínima. A ver, en lo mínimo, por lo menos el credo de los apóstoles como símbolo bautismal y el credo niceno, que son declaraciones suficientes de la fe cristiana, ¿no? El credo Atanasio habla sobre la encarnación, ¿no? Que también tiene un lugar sumamente importante. Y por último, el tema del episcopado histórico, adaptado localmente a las diversas necesidades de las naciones y pueblos llamados por Dios a la unidad de su iglesia. Por eso ustedes pueden entender que en la vocación ecuménica existe un vínculo a partir justamente de este cuarto aspecto que menciono como el episcopado histórico, mucho más cercano con la iglesia oriental y la iglesia occidental, me refiero a la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa, porque hay otras iglesias que no cuentan o no consideran como un elemento de unidad ecuménica el episcopado histórico. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta entonces por qué este relacionamiento que existe entre el Papa, entre el Patriarca y entre nuestro arzobispo de Canterbury. Lo mismo tenemos una suerte de, digamos, pactos eclesiásticos con aquellos que mantienen el episcopado histórico, por ejemplo, en la línea luterana con los países nórdicos, que se llama la Declaración de Purbu, donde a partir, digamos, del común y acuerdo digamos, de comprensión del episcopado histórico, las iglesias nórdicas, que la mayoría son iglesias luteranas, ha mantenido el episcopado histórico. Justamente el libro de oración común en la página 771 dice así, en razón justamente a Cuadrilátero de Lambeth, que esta iglesia no busca absorber a otras comuniones, sino cooperando con ellas sobre la base de una fe y orden común, desaprobar todo cisma, sanar las heridas del cuerpo de Cristo y promover la caridad, que es la mayor de las gracias cristianas y la manifestación visible de Cristo al mundo. Pero además, por este medio, afirmamos que la unidad cristiana puede restaurarse únicamente con el regreso de todas las comuniones cristianas a los principios de unidad ejemplificados por la Iglesia Católica indivisa durante las primeras épocas de su existencia. Principios que creemos constituyen el depósito substancial de fe y orden cristiano confiado por Cristo y sus apóstoles a la Iglesia hasta el fin del mundo, y por lo tanto
no admite compromiso ni capitulación por aquellos que han sido ordenados. Para nosotros, entonces, esto es la expresión, digamos, de diálogo mínimo de vocación por la unidad de relacionamiento ecuménico. Por eso decimos, el anglicano siempre está en todos los escenarios ecuménicos. Somos uno de los fundadores del Consejo Mundial de Iglesias. Estamos siempre hemos participado en todos los procesos de diálogos de cooperación ecuménica, porque es una vocación anglicana. Nosotros queremos no solamente afirmamos que somos uno en una sola iglesia y creemos en una iglesia verdadera, sino también la tenemos que expresar en la vida práctica y en el trabajo concreto con hermanos y hermanas que quizás pueden en algunos aspectos tener otros maneras de poder comprender a sí mismo el depósito de fe en Cristo. Nosotros consideramos que estos son los aspectos esenciales en un relacionamiento ecuménico. Y finalmente, y con esto termino, tenemos una vocación anglicana ahora que está de moda, la sinodalidad. La característica de la iglesia anglicana es un gobierno sinodal, ¿no? Las famosas tres cámaras, la de obispos, clérigos y laicos. Ah, Uno puede entender cómo en las iglesias hermanas como la iglesia romana existe una gran preocupación por el laico, una gran preocupación por democratizar procesos y participación. Nosotros tenemos por muchos y muchos años la experiencia de un gobierno sinodal. Ojo, que aunque tenemos esto como parte de nuestro corazón y lo tenemos hace muchísimos años, esto tampoco no ha librado de algunas situaciones difíciles. Curiosamente, aunque la sinodalidad puede significar un proceso de mucha importancia, sin embargo, a su vez también contiene con ella misma las dificultades que significa ejercitar la sinodalidad y ejercitarlo en un vínculo de relaciones de equidad, ¿no? Entonces es muy interesante, pero miren, a partir de este gobierno sinodal, entonces ustedes pueden darse cuenta por qué tenemos estos cuatro instrumentos de unidad en la comunión anglicana. Tenemos el arzobispo de Canterbury, tenemos la conferencia de Lambeth, tenemos el Consejo Consultivo Anglicano y tenemos la reunión de los primados. Todo esto en la contención, en principio, de salvaguardar las diferencias y estar juntos, que es el principio generador que les había indicado. Entonces, la sinodalidad tiene como propósito no solo la democratización de decir lo que pienso, sino también consiste en de qué manera todos los participantes también se comprometen a promover pluralidad, pero a su vez promover unidad. Entonces, ustedes van a darse cuenta que el arzobispo de Canterbury no es el papa de la iglesia anglicana, pero sí es un instrumento muy antiguo por los orígenes propios de la iglesia anglicana y que tiene un papel especial de representación en la misión y en la unidad anglicana. Él es el que convoca, por ejemplo, a la conferencia de Lambeth y la preside. Igual preside el Consejo Consultivo Anglicano e igual convoca a la reunión de los primados como sus asesores, y a eso se llama la reunión de los primados. Por lo tanto, él es considerado un primus inter pares, un primero entre iguales entre el episcopado. La conferencia de Lambeth cumple una función de fortalecer la unidad de la comunión anglicana a partir de la colegialidad o la colegialidad de los obispos de una manera clara y concreta, y por lo tanto, aunque sus resoluciones son dadas, solo son recomendaciones que solamente tienen efecto
Si, por ejemplo, estas recomendaciones de la conferencia de Lambeth lo toma el sínodo de cada iglesia y lo toma suyo como una decisión. Solo así, por lo tanto, podría tener un efecto de decisión. Mientras tanto, esta conferencia de Lambeth levanta resoluciones como recomendaciones. El Consejo Consultivo Anglicano es un órgano que representa a los laicos y laicas y el clero. Esto es muy interesante porque trabaja también de manera consultiva. Otra vez la participación plena de los laicos en estos escenarios. Igual no tienen funciones ejecutivas, determinativas ni legales, pero sí igual ofrece, digamos, una función consultiva y de recomendación. Igual la reunión de los primados cumple un rol de asesoramiento al arzobispo de Canterbury. Él lo convoca, él lo dirige, está basado en función a reuniones periódicas de consulta, donde hay oración, reflexión y cuestiones sobre todo teológicas, frente a temas sociales, sobre a temas internacionales. Y a partir de ahí, por ejemplo, se establece algunas direcciones de, digamos, de compromisos y de cooperación internacional. A partir de eso, sigue siendo una cuestión consultiva y no ejecutiva. ¿Por qué una vocación anglicana por la sinodalidad? Eh, para mí, siempre he leído, por ejemplo, la lectura de los caminantes de Maús, y yo creo que muchos de ustedes deben haberlo leído en el Evangelio. Para mí, la lectura de los caminantes de Maús, el escenario y la narración evangélica del tema, en realidad, para mí tiene una interpretación más de la eclesialidad, ¿no? Y esto es muy interesante porque se maneja en los caminantes de Maús un itinerario de doble movimiento, donde se anda y se desanda, y donde hay un concepto de apertura del corazón. Ustedes pueden ver eso en el texto bíblico. De alguna manera es una suerte de encontrarse en medio de una comunidad donde está un Jesús donde nadie lo puede identificar, sin embargo está presente, y en medio de las contradicciones y de la tristeza, porque esto ocurre con los caminantes de Maús, tristes porque su maestro ha muerto, la construcción de la esperanza está en función de ese encuentro, esa comunión y esa comida inclusive, ¿no? Que Jesús es copartícipe. Y cuando ellos sintieron que el corazón les ardía, cuando hay una apertura del corazón que tiene que ver con la apertura del conocimiento, el corazón representa más el conocimiento. El conocimiento, es la idea de ver más allá de su propia angustia. Entonces es ahí donde identifican a Jesús y dice la Escritura que Él entonces desaparece. Pareciera mentira de que esto es como una especie de, digamos, ejercicio del ser iglesia, ¿no? Que vivimos y tenemos que vivir en este mundo donde en medio de las contradicciones que nos pueden realmente golpear, que nos puede entristecer, que nos puede desfallecer la fe, el amor, la esperanza, en medio de eso es importante estar juntos, dialogar juntos, comer juntos, ser fortalecidos en comunidad, donde Jesús, donde dice, donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy. Entonces, a partir de ahí, la iglesia aprende ser iglesia, justamente recobrando a partir de sus propias tragedias. Esto es muy interesante porque la sinodalidad tiene que ver con eso. Aprender a caminar como iglesia en medio de nuestras propias contradicciones. Las instituciones sociales, culturales y religiosas, como instituciones en la historia,
han cometido graves errores y van a seguir cometiendo graves errores, porque son instituciones humanas. Y frente a esto, entonces, la gran pregunta es tener la agilidad de la apertura del corazón. Los reformadores lo llamaban, la iglesia entonces siempre debe estar reformándose. La iglesia siempre debe tener la capacidad de una autocrítica. La iglesia en México, la diócesis del sureste, la iglesia en Colombia, la iglesia en Centroamérica, ser anglicano en tal y cual país, debe llevarnos a una reflexión de que ¿por qué soy iglesia? ¿Por qué soy creyente? Ante eso, ante la apertura del corazón, ante la apertura del conocimiento, ante la apertura de la autoevaluación, entonces uno se va a recobrar la finalidad. Y esto tiene que ver con lo que decía también Vaticano II, ¿no? El ayornamiento, es decir, la puesta al día de la iglesia, el recobrar fuerzas para seguir caminando. Y ese es el propósito de la sinodalidad para nosotros. Bueno, hermanos, he tratado de hacer un resumen y con esto vamos a dialogar un ratito y yo les voy a entregar esto en PDF en el grupo y me va a dar un gusto poder conversar. Espero que no se hayan cansado tanto por la explicación. Ok. Bien, algunos comentarios. Así, ahora sí lo puedo poner si pueden hablar, no hay problema. Y buenas noches, reverendo. ¿Me escucha? Mario, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, ¿cómo están? Saludos a todos. Escuchaba los comentarios y las reflexiones que usted hacía, y dentro de lo que usted hablaba, que la iglesia anglicana lo que busca en el fondo es esta unidad, esta comunión entre todas, la generar lazos. Eh, yo lo miraba como la casa abierta para todos, ¿no? La casa donde todos podemos llegar, la casa donde si en mi comunidad, mi parroquia, mi grupo de fe, qué sé yo, no encuentro a Cristo o me sacaron de patadas, porque pues, suele pasar a veces, ¿no? En la comunidad anglicana o en las comunidades, parroquias anglicanas, dentro de la misma iglesia anglicana, estas personas pueden o podemos encontrar esta, digamos, esta acogida, esta madre que nos recibe y nos abraza. La pregunta era, eh, eso es muy bonito, pero no entraría en cierta contradicción, por decirlo así, cuando nosotros como comunidad y como iglesia también vamos a necesitar crecer. Me refiero de que la feligresía, los hermanos, ¿no? Se adhieran a la iglesia y no solamente digan, yo voy a la parroquia X, que es una parroquia anglicana, ¿no? Sino que digan ellos y que sientan la experiencia del poder decir y reconocerse. Soy anglicano, no solo porque recibo la comunión, no solo porque escucho la palabra de Dios, sino porque soy parte de esta iglesia o de esta comunión de iglesias, ¿cierto? Que me ha ayudado, me ha ido liberando, porque en muchos casos son situaciones también liberadoras, ¿no? No Eh, sé si me entendí la pregunta. sí, la iglesia anglicana hace una invitación por sobre la madurez de la fe, ¿no? Es decir, si ustedes se van a dar cuenta, el apóstol Pablo habla de débiles en la fe y aquellos que son maduros en la fe. La invitación de la iglesia anglicana es permanentemente el vivir a una madurez de la fe, de tal manera de que entonces, para alguien que es débil en la fe, necesita entonces leche, necesita un cuidado sobreestimado sobre esta persona, es necesario inclusive darle una receta de fe para que a partir de la receta de fe pueda vivir, porque eso le da seguridad, eso le da, digamos, confianza, no tiene que reflexionar más.
Y ese proceso religioso de ser solamente ocasiona en muchas de las iglesias una dependencia eclesiocéntrica, ¿no? En cambio, la iglesia anglicana lo que pretende frente a este proceso y a estas vocaciones de vivir en pluralidad, de vivir la unidad, es de alguna manera un llamado a ser maduros en la fe. Miren, porque, por ejemplo, cuando ustedes van a una estructura de iglesia mesiánica, me refiero yo a grupos neopentecostales, prácticamente el ser cristiano es una receta, ¿no? Prácticamente es un empezar y un terminar y prácticamente el Dios que se construye es un Dios de que si tú cumples 10 preceptos, por lo tanto vas a recibir tanto, ¿no? De alguna manera, algunas otras iglesias han construido de esta manera, digamos, el modo de ser cristiano. La justificación por la gracia justamente detona estos aspectos para liberarnos del eclesiocentrismo y darnos cuenta que la iglesia no es la finalidad del evangelio. La iglesia es un medio, no es la finalidad. Y al ser un medio, por lo tanto, exige de nosotros, que somos miembros de la iglesia, de colocarlo en el lugar que corresponde y de saber en quién creemos y cómo podemos ser iglesia junto con otros y otras que inclusive pueden pensar diferente. Ahora, lo que acabas de indicar, que sí, yo creo que, por ejemplo, hay una corriente de ciertos sectores anglicanos de en donde, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, están buscando una iglesia tan carismática y tan neopentecostal que en realidad no lo tiene que buscar en la iglesia anglicana porque ya hay iglesias neopentecostales que lo hacen mucho mejor que la iglesia anglicana. O hay otros que buscan, digamos, una expresión mucho más católica sobre algunos aspectos que en realidad lo puede encontrar en la iglesia católica romana. Entonces, el anglicanismo tiene que forjarse en función, digamos, más allá de copiar formas y modelos, de buscar una autenticidad y una autenticidad que pueda invitar a esa pluralidad en su propia comunidad, ¿no? Sobre aspectos, inclusive por eso es muy importante el desarrollo de nuestra comprensión sobre el orar, por ejemplo, la liturgia, es sumamente, para nosotros nuestra teología está basada en el canto, en el desarrollo del encuentro, por ejemplo. Para nosotros es sumamente, para el anglicano es sumamente importante eso. Somos profundamente litúrgicos. En eso se basa nuestra teología en realidad. Más allá si somos calvinistas, luteranos, agustinos, algunos queremos tener la espiritualidad franciscana, o algunos hasta he conocido muchos que de Tomás Aquino. O sea, no hay ninguna dificultad sobre estos temas, pero lo esencial del ser anglicano tiene que ver muchísimo con esa sabiduría del encuentro, del canto, del orar, de encontrarse en pluralidad y levantar las manos a ese Dios verdadero. ¿Alguien más, por favor, que pueda contribuir a la reflexión? ¿No es un riesgo muy grande que algunas iglesias, por su autogestión y autoadministración, termine convirtiéndolas en otra institución, es decir, dejen de ser anglicana? ¿No sería mejor tener una cabeza que diese normas que todas deban seguir en vez de tener a alguien que solo sugiere y que no obliga, haciendo que ese exceso de libertad, en el caso de las iglesias aisladas como del Perú, terminen desarticulándose con su propio espíritu anglicano? Sí, tienes mucha razón, por eso digo, la sinodalidad
es lo que llaman algunos, a veces la mitad más uno, es decir, la democracia de la mitad más uno no siempre resuelve las cosas, ¿no? Algunos creen que con la sinodalidad se resuelven muchas cosas, y no es así. Mucho de la idea de, digamos, trabajar colegialmente eh, tiene sus riesgos y tiene sus momentos, pero tienes también razón de que a veces uno quisiera, y ha habido una tendencia dentro de la iglesia anglicana, de convertir al arzobispo de Canterbury no solamente como un líder o un representante de la iglesia anglicana, sino como una voz autoritativa y que no solamente da recomendaciones, sino que define. eh, Sin embargo, esto no ha prosperado porque eso nos llevaría a lo que en realidad es el carisma, en todo caso, de la Iglesia romana, que tiene un papa, que tiene un magisterio, que tiene una forma más vertical de tomar las cosas. Pero como digo, son modelos eclesiásticos que también tienen sus dificultades, ¿no? Y son riesgos que nosotros tenemos que tomar. Pero en las conferencias se llegan a acuerdos que unifican los parámetros de la comunión, sí. Em, las conferencias, todas ellas que son instrumentos de unidad, establecen recomendaciones que llegan a los sínodos de nuestras propias diócesis, provincias e iglesias, ¿no? Pero estas recomendaciones, por cierto, son recomendaciones que tienen un carácter más de autoridad moral que de, digamos, de decisiones implícitas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo personalmente creo que tenemos un episcopado, yo le denomino un episcopado de gobierno circular, no de gobierno triangular, ¿no? Es decir, es interesante cómo la forma del episcopado que nosotros tenemos consiste en que aunque yo puedo elevar una recomendación, la célula de la toma de la decisión no son los instrumentos de unidad, sino son las iglesias y las diócesis en su sínodo. Es decir, la base de la iglesia es como que si hubiéramos agarrado el triángulo y lo hubiéramos volteado de cabeza, ¿no? Entonces hay una suerte de circularidad en los instrumentos de unidad donde los acuerdos que terminan siendo recomendaciones pueden llegar. Y ha habido provincias que han tomado estas recomendaciones y han hecho suyas, como también hay provincias que definitivamente lo han tomado como recomendaciones y no los han hecho suyas, ¿no? Ah, ¿alguien quiere contribuir en el diálogo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pueden hacerlo libremente, ¿sí? Bueno, Reverendo, entonces el reto, porque usted también hablaba un poco de, ¿no? Yo lo llamo personalmente el alto clero, el bajo clero, ¿no? De por las tradiciones, ¿no? Las de tradición más, de tradición católica, de tradición evangélica, digamos, las comunidades anglicanas de diversas tradiciones. Lo importante entonces es, como usted decía, ver la forma de cómo sumamos en lo que nos junta, ¿no? Cómo nos unimos en aquellas cosas que nos acercan, cómo las fortalecemos para darnos a mostrar, porque a semanas anteriores, uno de los reverendos de los que nos exponían los temas hablaban un poco
de que en América Latina es un poco más complicado el vivir y el mostrar el anglicanismo, ¿no? Es decir, esta fe, esta mirada, porque mucha gente cree que no existen otras miradas, ¿no? O cristianas de tradición católica, ecuménicas, ¿no? Y solamente se centran o en lo católico o en lo evangélico radical, ¿no? Castrante. Y cuando uno les habla de estas otras miradas, de estas otras posibilidades, ¿no? De estas otras puertas abiertas, ellos creen que están descubriendo la pólvora, ¿no? Y muchas veces nos falta un poco como que mostrarnos, ¿no? Un Si poco más. ustedes, Al menos sí, eso le digo sí, desde la experiencia de Perú, ¿ah, reverendo? sí, sí, Porque Mario, yo te invitaría a ti, como también varios de ustedes, que hagan un seguimiento, por ejemplo, a la información que se cuelga en la página web, inclusive información que se cuelga, por ejemplo, en Wikipedia, donde está cargado con una interpretación equivocada de la Iglesia Anglicana, por ejemplo, ¿no? Muchos aspectos, entonces, en América Latina existe lo que se llama una saturación sobre la idiosincrasia, digamos, católica romana sobre ser iglesia, ¿no? Y por lo tanto, las otras formas de iglesia no son válidas, o sea, no tienen existencia. Además que no queda duda de que seguimos siendo una minoría. Sin embargo, eh, como producto de esto es que ahora en una lectura sobre teología política y, por ejemplo, en el tema de estados laicos, una de las cosas que van transformándose como una necesidad en nuestros países en América Latina es justamente el promover la pluralidad religiosa. Es decir, una evaluación que se ha hecho en función a estados laicos de América Latina no se comprende ser estado laico porque en realidad se vive en la práctica como un estado confesional. Y por lo tanto, la moralidad, la forma de gestión, todo pasa por finalmente una interpretación religiosa sobre varios temas, ¿no? Por ejemplo, el tema del divorcio, que en algunos países ha significado, digamos, la censura, digamos, de un congreso debido en realidad por una postura religiosa. Lo mismo es sobre el tema de los derechos de la mujer, por ejemplo. La interpretación del rol de la mujer equiparada en la experiencia religiosa predominante y hace de que los derechos de la mujer sigan siendo postergados en muchos de nuestros países. Y lo mismo tiene que ver con el tema de la diversidad sexual, ¿no? Que el tema de las comunidades, de poblaciones de diversidad sexual en estados laicos deberían tener los derechos igualitarios que cualquier otro ciudadano, sin embargo no las tienen porque el Estado sigue interpretando, digamos, cuestiones morales, cuestiones éticas desde un punto de vista religioso confesional. Ante eso, entonces, existe todo un movimiento en América Latina. Los movimientos ateos están surgiendo en función a de que consideran que es el único camino para asegurar un Estado laico, si no laicista, y existe en el día de hoy una gran discusión en teología política o teología pública en el de que, por ejemplo, la religión ya no puede ser reservada, como decían los ateos, al ámbito de lo privado, porque quieras o no, en toda decisión política existe el factor religioso. Y es mejor, sobre todo en la elección de los presidentes que ha ocurrido en Brasil y en otras partes, que ha habido una gran presencia de religiosos y de tendencias fundamentalistas que han definido inclusive la elección de un presidente. Entonces, nosotros como anglicanos tenemos una
gran oportunidad histórica y social en América Latina, porque nosotros tenemos la vocación para las diferencias, o al menos la debemos tener, la vocación por la pluralidad y la vocación por la unidad, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas del movimiento de santidad, ellos tienen toda una declaración confesional sobre el tema de qué significa ser metodista, qué significa ser peregrino, qué significa ser wesleyano, qué significa ser pentecostal, etcétera, etcétera. Entonces, es confesional finalmente, ¿no? Nosotros, en cambio, no somos confesionales. Ayer estaba justo conversando con un profesor de Brasil, de origen alemán, que estamos llevando este curso de teología pública. Y él exactamente me decía, sí, esto es lo interesante de la iglesia anglicana, porque es una iglesia que en lo teológico es inclusivo. Ese es muy interesante, ¿no? Yo soy luterano, me dijo, y bueno, ustedes saben que yo provengo de la vertiente luterana, y nosotros tenemos pues el catecismo mayor, el catecismo menor, y las diferentes declaraciones teológicas, donde se define claramente la postura teológica y nuestra eclesialidad como luteranos. Pero en la iglesia anglicana no es confesional, y eso es muy interesante. Entonces, sí somos una gran oportunidad eclesialmente para ser un espacio de pluralidades, de inclusión y de unidad. El asunto es que a veces, y yo tengo que ser honesto también, he visto expresiones anglicanas donde si quiere ser, por ejemplo, en el caso de Perú, Camino de Vida, Grupo Carismático, o se quiere, y algunos consideran que este es la mejor manera de crecer, ¿no? Cuando este tipo de expresiones están mejor representadas en otros ámbitos. El ser anglicano debe ser, digamos, un escenario, una propuesta, inclusive social y política, muy oportuna para América Latina, ¿no? Que está despertando. Recién América Latina está despertando estos escenarios, ¿no? ¿Alguna otra? Creo que Miguel le quería... ¿Está Miguel? No, ya. ¿Alguien más quiere compartir, por favor? Propiciar el encuentro es sumamente importante, es casi el elemento generador de ser anglicano. Por ejemplo, algunos de nosotros hacemos la misión y, y trabajamos con gente en hospitales, en cárceles, con gente, con personas que son de diferentes escenarios sociales y culturales. Y aunque no tenemos una capilla, aunque no tenemos una parroquia, pero para nosotros ya esto es un escenario de misión, ¿no? Para nosotros eso es para nosotros el vivir un ministerio anglicano, ¿no? Entonces, porque para nosotros lo que es sumamente importante es el encuentro, ese encuentro. Ahora, se expresa claramente en la verdad de la Eucaristía o de la Santa Cena, que finalmente es un encuentro, ¿no? Es un ágape, es un compartir, es una comida celebrativa y por lo tanto tiene un lugar de mucha importancia en nuestro libro de oración común, por ejemplo. Y es curioso, si ustedes se han dado cuenta, tenemos varios modelos en el libro de oración común para ocasionar ese encuentro, ¿no? Podemos tener el rito 1, el rito 2 y podemos tener inclusive uno muy simplificado. En el día de hoy, lo que nos interesa como anglicanos es ocasionar la oportunidad de estar junto con aquel que quiere orar y encontrarse con el Señor. Ahí es la oportunidad que tú tienes para desarrollar y permitir que el Espíritu Santo actúe. Y podemos darnos cuenta entonces que la oportunidad de ese encuentro nos va a llevar
a los otros escenarios, el vivir, el respetar la pluralidad de creyentes, el promover la unidad, el encontrarnos en la cooperación mutua para poder ser hermanos y hermanas de este mundo en el cual caminamos. Bien, puesto, ¿hay alguien más que quiera opinar? Con esto podemos dar por culminado nuestro encuentro. Sí, Harold, sí, reverendo, ¿qué tal? un ¿Cómo está? Buenas gusto. noches. Solamente quisiera hacer una pregunta, tal vez comentario. Eh, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Anglicana de Uganda, que tiene situaciones un poco peculiares y que forma parte de la comunión anglicana igual, a pesar de tener esas peculiaridades, ¿no? Estoy hablando puntualmente de colaborar con el Estado en cuanto a la ley de pena de muerte para la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, entendiendo al arzobispo de Canterbury que lo llama a una visión más de tolerancia y de amor y de respeto, pero, sin embargo, esta iglesia de Uganda, que se llama anglicana, forma parte de la comunión y piensa diametralmente opuesta a la mayoría de los que han participado de Lambert y que han tomado una decisión como grupo, como comunión, de vivir esta apertura de compasión y de caridad hacia la diversidad, ¿no? Entonces, o sea, lo que no logro entender es cómo puede haber comunión eh, como grupo, como cuerpo anglicano, cuando pueden haber muchas iglesias que piensan diametralmente opuesto entre sí, ¿no? Una siendo, digamos, muy abiertas al diálogo, otras siendo muy cerradas. Entonces, no logro entender la comunión en ese sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo me puede explicar esa comunión cuando de facto pareciera que no existiera, ¿no? Sí, a ver, en esa hermandad que todos nosotros tenemos hermanos y hermanas que hacen atrocidades también, ¿no? Ah, somos una familia. Ustedes deben tener hermanos y hermanas que no necesariamente están de acuerdo con ustedes y toman decisiones, pero no dejan de ser parte de la familia. Y no dejan, aunque tú quisieras haber elegido al hermano o haber elegido el papá y la mamá que hubieras querido tener, sin embargo, sigue siendo parte de la familia. En la economía universal de la salvación, todos somos hermanos y hermanas, aún al más mediocre, aún el más irresponsable. Es que sobrellevar a ese hermano es indudablemente un pesar muy grande, ¿no? Y yo quiero comentarles a ustedes que en la historia, el desarrollo de la ordenación de las mujeres fue un proceso tan cansado y tan desgastante como lo es ahora referente a la comunidad LGBTI, y donde muchas iglesias que en el antaño promulgaban, digamos, una declaración mandando al infierno a todos aquellos que ordenaban mujeres, hoy, en cambio, no solamente ordenan a las mujeres, sino inclusive en muchos de esos casos hasta tienen obispos, ¿no? Entonces, y en otros casos aún tenemos dentro de la comunión anglicana, yo acabo de enterarme, por ejemplo, de cierta diócesis que en realidad siguen resolviendo la postura de no ministerio a las mujeres. Entonces uno dice, vaya, si tenemos esto, ¿por qué de una vez, cual magisterio, definimos y todos deben obedecer? Porque justamente en eso consiste, digamos, la realidad de la sinodalidad, ¿no? Es decir, eso
también es el precio de la sinodalidad. Es decir, el vivir respetando las decisiones locales de las tres cámaras, donde por acuerdo entre el obispo con el laico o los clérigos con el obispo y tienen una mayoría, resuelven una posición o una interpretación o un modo de ser iglesia que el resto de nosotros puede realmente ocasionarnos estorpor, ¿no? O sea, indignación. Pero son nuestros hermanos, ¿sí? Por eso digo, la sinodalidad, mm, aunque puede significar, y estamos hablando de más de 400 años en el tema, que se ha ido construyendo para nosotros en la iglesia anglicana, no necesariamente ha resuelto, digamos, todo, ¿no? Como en esta vida, no hay, a ver, alguien me puede decir cuál sería el sistema más adecuado políticamente, de repente alguien me puede decir, no, la democracia, claro, pero la democracia en el día de hoy no ha resuelto el problema en los países, ¿no? Donde hay corrupción, donde todavía se ejerce el poder de una manera. Y uno puede decir, bueno, verdad, mejor es el sistema republicano y no el monárquico. Y en el día de hoy ustedes saben que quienes tienen el mayor índice de defensa de los derechos humanos son las monarquías democráticas, ¿no? Es increíble y son las repúblicas que muchas de ellas en realidad son las que más infringen los derechos humanos. Entonces, sí, es el precio del propio sistema. No hay sistema alguno perfecto, ¿no? Y la sinodalidad no lo va a hacer, ¿no? Si escogemos, la iglesia anglicana no escogió el camino de un episcopado, digamos, vertical, como existe en otras partes, ¿no? Sí los hay, tanto la iglesia oriental como la iglesia occidental tienen un episcopado de ese modelo, ¿no? Con un magisterio donde tienen definido a partir solo de ellos lo que la iglesia y el resto debe creer, ¿no? La iglesia anglicana no es así, pero también tiene sus riesgos. Esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que sucede y ese es el precio también, ¿no? Reverendo, muchas gracias. Me responde con mucha claridad a mi duda, pero además me hace reflexionar en la presencia de los 12 apóstoles con sus diferentes formas de ser y Sí, características, ¿no? así es. Hasta teniendo Judas. a Judas, exacto. Así que me aclara la duda y muchas gracias más bien. Bueno, las propias epístolas paulinas demuestran, digamos, que hasta la iglesia primitiva y antigua tuvo muchos errores, ¿no? O sea, si alguien dice regresemos a lo primal de la comunión de los seguidores de Jesús, pues muchos de ellos hasta adoraban ángeles, ¿no? Entonces, habían cosas medias así, sacrificaban ídolos, todavía eran judeo practicantes, tanto así que inclusive muchas de estas iglesias llamadas mesiánicas, ¿no? Dicen que regresan a lo primal de los seguidores de Jesús y pues son más judeo practicantes, ¿no? Si ustedes ven estas nuevas iglesias mesiánicas y creen que esto está bien, entonces, no sé, yo creo que sí, pues, todos los escenarios y todos los espacios y todos los momentos están ocasionados también por fragilidades. Nada es perfecto realmente, ¿no? Pero vivamos, nosotros creemos que la experiencia anglicana, cuya vocación es la pluralidad y cuya vocación es la unidad y cuya vocación es la cooperación y cuya vocación es la sinodalidad, aunque pareciera ser muy lindo y muy interesante, pero también lleva consigo muchas fragilidades, ¿no? Muchas cosas que tenemos que sobrellevarlo, ¿no? Y luchar al interior también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es muy importante trabajar el concepto del ser ciudadano. Es decir, si nosotros en la iglesia anglicana
tiene importancia la sinodalidad, cuán importante es un representante de la diócesis en la provincia, por ejemplo. Es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante los representantes de nuestra parroquia ante el sínodo diocesano, por ejemplo, para tomar decisiones. Es sumamente importante quienes conforman el gabinete del obispo, por ejemplo, si son las personas políticamente correctos y pastoralmente correctos. Yo he conocido que en medio de la sinodalidad a veces se elige a las personas menos indicadas, ¿no? Y a veces es por la democratización, inclusive el concepto de género, ¿no? Y decimos algo, no, 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 tiene que ser mujer porque, bueno, para que digan los de afuera, tenemos mujeres. Y no es un asunto de ser mujer. A veces hay mujeres que en realidad no tienen las habilidades ni capacidades, al igual que hay hombres que no las tienen. Entonces, en un concepto de democratización, de sinodalidad, de construir cupos, de hablar de equidad, que me parece principios muy importantes, también ocurren esas fragilidades, ¿no? Donde entonces el concepto de ser, digamos, un miembro legítimo en la comunidad anglicana debe ser también una prioridad. A todos en la iglesia anglicana se nos forma teológicamente, se nos forma pastoralmente, pero debe formarnos también en ser politizantes. No es un término inadecuado, es un término correcto. Es decir, tenemos que aprender, saber qué rol podemos desempeñar en la estructura anglicana. ¿Cuál es el rol que deberíamos desempeñar, no? Por ejemplo, si elegimos a alguien que no sabe hacer actas, no sabe convocar, no sabe hacer agenda, no sabe hacer un resumen, no sabe organizar un evento para que todos estén reunidos, por más comité diocesano que sea lindo, eso va a caer. Entonces ese es el precio de la sinodalidad, ¿no? O sea, ser un diputado diocesano tiene un rol importante, ¿no? Un rol sumamente importante, ¿no? Estar en las cámaras tiene un rol importante. Y elegir a la persona inadecuada puede ocasionar un grave problema, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles este tiempo que han tenido y gracias por estar todos aquí. Eh, yo creo que cada vez vamos adentrándonos. Por favor, el próximo jueves, es jueves, no viernes, otra vez lo digo, es jueves 8 de la noche, hora de México, está la reverenda Loida, que empieza con ella la tercera unidad y tiene que ver con las 5 marcas de la misión, que es algo que es parte de las grandes recomendaciones que se dieron a nivel de la comunión anglicana y que debemos conocerlos.